Hola a todos, bienvenidos al ciclo de píldoras y webinars TIC de BILIP, el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha. Soy Carlos Rodríguez, consultor de experiencia de usuario y experto en UX y diseño de interfaces. Hoy, durante alrededor de una hora, hablaremos sobre un concepto de Design Thinking orientado a la innovación en los negocios. Durante esa hora manejaremos una serie de temas en un índice que tiene 7 puntos. Tendremos una presentación, un contexto en el que intentaré contaros un poco el origen del propio concepto para que entendáis un poco la definición que vendría en el tercer punto, y una vez que conozcamos un poco la definición hablaremos de las claves y las ventajas que tiene ese concepto de cara a su uso. Posteriormente hablaremos de la metodología, y una vez que tengamos claro esa metodología tendremos un pequeño caso de uso en el que profundizaremos un poco más en esa metodología, hablando de técnicas que son importantes dentro de este proceso. Y finalmente iremos con el cierre y las conclusiones. Pues empecemos. A mí me gusta siempre empezar, una imagen vale más, se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y lo más parecido a una imagen cuando tienes que hablar es una frase hecha, ¿no? Entonces, a mí, para centrar un poco el tema del Design Thinking, y espero que al final esta frase que vamos a manejar resulte familiar, me gusta usar la frase de un consultor de experiencia de usuario británico que se llama Paul Bow, que es un gran desarrollador de este concepto y un creador de opinión, autor de varios libros sobre este tema. Entonces él dice que to be a great designer you need to look a little deeper into how people think and act, que básicamente, supongo os lo traduzco, aunque no es un inglés muy difícil, para ser un gran diseñador necesitas mirar profundamente en el modo en que la gente piensa y actúa. Este es un poco para mí la base del concepto, y en el fondo es un concepto que realmente es bastante intuitivo de por sí. E incluso a veces uno se plantea por qué no se ha empezado a manejar antes a la hora de construir productos o desarrollar procesos de innovación. Por eso os llevo a esta segunda parte del índice, que es el contexto, en el que básicamente la idea principal es que el Design Thinking sobre todo es una manera de trabajar. Es decir, los que creamos experiencias digitales desde la experiencia de usuario, aunque ya ha crecido bastante más el ámbito de acción de la experiencia de usuario, en el fondo nos dedicamos a pensar y producir experiencias digitales. No hacemos nada más que eso. Y en ese sentido, dentro de ese proceso de producir y pensar experiencias digitales, el Design Thinking no es nada más que una manera de trabajar, una metodología. Y en ese sentido es con lo que primero quiero que os creéis, que el Design Thinking es básicamente una manera de trabajar, una manera de hacer las cosas, que tiene una determinada serie de características que la hacen interesante a la hora de generar procesos de construcción, tanto de productos como de propias experiencias de interfaz. Antes de entrar en detalles, como os he comentado en la presentación del índice, de lo que es el Design Thinking en sí, me gustaría daros una visión de contexto, de manera que eso espero os ayude a entender un poco mejor la definición. Entonces, para mí el concepto siempre es un elemento importante para entender el sentido de las cosas, y en ese sentido ayuda a entender la definición, y es mucho más importante que la propia definición. En ese sentido, por mi experiencia como sociólogo, me viene bastante bien, porque en el fondo vamos a contar una trayectoria de nuestra historia reciente, en la que por supuesto no me voy a remontar a los dinosaurios, pero yo sí creo que hay una serie de cosas que nos van a ayudar a entender el presente en el que estamos. La historia siempre es un concepto importante a la hora de entender el presente. Al principio puede que no le veáis relación, pero espero que al final veáis que la hay. En principio, y para empezar, seguramente todos estaréis familiarizados con palabras que se escuchan constantemente, o por lo menos yo las escucho, espero que también las hayáis escuchado vosotros. Palabras como digital, palabras como transformación, palabras como experiencia, que son palabras que están constantemente revoloteando sobre esta idea de la que estamos hablando, esta manera de trabajar que se llama el Design Thinking. La idea es, como os digo, es contaros el camino que nos lleva a manejar esas palabras y entender cuál es su contexto. Como os he dicho, como no quiero hacer esto demasiado largo, y yo creo que tampoco
tiene demasiado interés que nos remontemos demasiado. Sí me gustaría empezar por el concepto de la tecnología y de la técnica. En ese sentido, la tecnología y la técnica está muy asociada a lo que es la propia naturaleza humana, en el sentido de que somos la especie que está menos dotada biológicamente para sobrevivir en cualquier ecosistema que existe en la Tierra. Es decir, nacemos desnudos y desprovistos de ciertas capacidades que los animales tienen. Nuestras capacidades son interiores, tienen que ver con nuestra inteligencia y nuestra capacidad de procesar la realidad y utilizar el pensamiento para intentar dominar el entorno y el mundo en el que vivimos. En ese sentido, la tecnología y la técnica son esas herramientas que nosotros usamos para resolver los diferentes problemas concretos que constantemente surgen de nuestra relación con el mundo que nos rodea. Ese resultado final es la aplicación de la tecnología para esa dominación del entorno y su domesticación, de manera que nos proporcione satisfacción a nuestras necesidades y deseos, que eso es lo fundamental. En ese sentido, nuestra especie es una especie en esencia tecnológica, bueno, entre otras cosas, no voy a generalizar, pero es un argumento que me parece que es bastante incuestionable. En ese sentido, nos movemos. En este gráfico que estáis viendo reproduce un poco ese círculo virtuoso en el que nos enfrentamos a un problema que nos plantea el entorno y lo que buscamos es usar nuestra inteligencia para resolverlo y plantearlo. Esto es un punto que quiero que tengáis en cuenta y lo dejéis ahí pensando. En ese sentido, sin entrar, como digo, en más planteamientos, remontarnos demasiado lejos en la historia, nuestro crecimiento, como os digo, como especie está absolutamente asociado a una serie de revoluciones tecnológicas que han hecho posible nuestra historia. Es decir, como os digo, desde la domesticación del fuego hasta las más modernas experiencias. Y hemos pasado desde una revolución agrícola, remontándonos a los últimos 300-400 años, de los siglos XVII y XVIII, en el que incrementamos nuestra capacidad de productividad en el campo, alimentando a gran cantidad de personas, permitiendo un boom demográfico y utilizando una energía que sería la energía de la madera, posteriormente la energía del vapor. Luego pasamos de la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, a otra segunda fase de crecimiento en que la sociedad agraria pasó a una sociedad urbana basada en la industria y la mecanización. Y luego en el siglo XX pues tenemos la revolución técnica o segunda revolución, que es una revolución industrial basada en el petróleo, y en todo este proceso de crecimiento nuestra sociedad ha ido creciendo, ha ido complicándose hasta llegar a la época en la que estamos, que es una época de transición entre dos mundos, el de la tercera revolución industrial, el de la segunda revolución industrial hacia la tercera, que sería la revolución digital. Y ese es el momento en el que estamos. Esta revolución se caracteriza por la producción en masa y el uso generalizado de elementos digitales, el uso de tecnologías derivadas como la computadora digital, el teléfono celular que todos tenéis en vuestros bolsillos, internet que tenéis en casa y en vuestros móviles. En ese sentido no os voy a contar cómo sois, pero vivimos en ese mundo digital, en el que donde hay una mayor interconectividad y la comunicación es más fácil. Es el mundo de la internet, de los smartphones, de la conectividad total de las personas mediante diferentes dispositivos. Eso, digamos que es el marco en el que nos encontramos, pero además ese proceso ha generado lo que llamamos una sociedad capitalista de consumo, en el que el mercado ocupa un lugar preponderante y esencial. Todos, como sabéis, todo se compra y se vende, que hay pocas cosas que no tengan, por así decirlo, un precio. Y en ese mercado, ese usuario que es digital, que tiene ese smartphone en el bolsillo, que puede comprar en lo que se llaman entornos multicanales, es decir, que puede empezar una compra en el ordenador y terminar en el móvil, ese consumidor se convierte en un consumidor interconectado, por cuya decisión de compra las empresas compiten constantemente y en todo momento. Este proceso ha condicionado y transformado cómo las empresas hacen el negocio, desde cómo producen sus productos, los distribuyen, los trabajan, incluso cómo se comunican con sus empleados. Pero sin duda, uno de los grandes cambios surgidos con la era digital es el impacto generado en cómo el consumidor se relaciona y consume los productos y, más que nunca, los servicios. En este sentido, uno de los factores que probablemente tengáis
habéis experimentado vosotros, que somos consumidores empoderados, es decir, que utilizamos esa capacidad de interconexión para devolver a las marcas lo que las marcas nos dan o lo que las marcas no nos dan. Y es un poco esa relación que ya no es unidireccional, sino que es bidireccional, también está un poco en el germen de la necesidad de una manera de hacer las cosas a la hora de producir productos y servicios que incorpore ese feedback de los propios usuarios o clientes, ¿no? Como os digo, este cambio tiene una importancia esencial y ha hecho que las empresas empiecen a tener más en cuenta el punto de vista del usuario, subordinando la conceptualización del producto a las esperanzas, necesidades y deseos de su comprador. Este es otro aspecto que también es relevante junto a ese entorno tecnológico digital al que hemos llegado por sucesivas revoluciones científicas tecnológicas. Aquí podéis ver un poco esa especie también de círculo virtuoso en el que existe esa relación bidireccional entre el consumidor y el productor. ¿Cuál es una de las consecuencias de este, vamos a llamar, ecosistema? Que hemos desembocado en lo que se ha dado en llamar cultura del diseño. Este concepto precisamente sirve para expresar la especial relación que se establece entre las personas que capitalizan todo el conocimiento del cliente y producen una respuesta concreta a las necesidades y deseos de esos clientes, que son los diseñadores, un poco como encarnación de esa voluntad de gustar y de atraer que tienen los productos, con esos clientes para quienes esos diseñadores conceptualizan y crean productos o servicios. Este es otro concepto que también es importante, es el tercero. El diseño sufre una evolución, en el sentido de que su presencia se generaliza. El diseño deja de ser una fase final del proceso en el que hay que dotar a un producto de un envoltorio, digamos, atractivo y agradable, y adopta un carácter mucho más transversal y mucho más finalista. El diseño se convierte en un proceso crítico, innovador, en el que se buscan ideas que satisfagan mejor las necesidades de los consumidores. Ya no se trata solo de forma, sino de forma y fondo. Hay una relación, igual que hace a lo mejor 40 o 50 años se trataba de meter en un determinado envoltorio un determinado detergente, ahora el detergente en sí tiene que tener determinadas características que le hagan atractivo para que tenga determinadas posiciones de ventaja, de competencia con respecto a los otros competidores y guste y sea comprado por los consumidores. Entonces todo se ha vuelto mucho más complejo y como consecuencia el diseño cobra un valor mucho más estratégico que antes, que era un valor táctico, es decir, era una parte final dentro de un proceso. Ahora las empresas que realmente siguen este planteamiento, para ellas el diseño tiene muchísimo más peso y es muchísimo más transversal y muchísimo más importante. Y eso es lo que nos lleva al concepto de Design Thinking. En este sentido, ¿cuál es la principal conclusión de todo este, digamos, contexto que os he descrito? Igual me he pasado un poco de tiempo, pero que al final resume tres características: la parte tecnológica, la parte de los usuarios y luego la parte de la cultura del diseño. Porque al final el pensamiento de diseño es una metodología que permite analizar algo, generalmente un problema, en el sentido de no vendemos lo suficiente, queremos vender más, queremos que este determinado segmento de usuarios sea cliente nuestro. Ese es el problema que hay que resolver y ese problema se analiza tal y como lo haría un diseñador. Por eso se llama Design Thinking, pensamiento de diseño, es pensar como pensaría un diseñador. ¿Y cómo piensa un diseñador? Pues recurriendo a ese planteamiento táctico inicial, el diseñador piensa algo que va a ser usado. Entonces se trata de pensar en todas las fases de producción de ese producto en algo que va a ser usado. Pensando siempre, digamos, en las personas que sufren ese problema o que queremos que se convierta en un problema para nosotros porque no consumen o no compran nuestro producto, mejor dicho. En ese sentido, como veis en el dibujo, el usuario es el centro. Y como consecuencia de ello, el objetivo para producir el producto ya no es que lave más blanco, sino es que lave más blanco con determinadas características que se obtienen del usuario como inspiración.
ver sus necesidades, las necesidades que tiene, y construir soluciones basadas en esa investigación. Resumiendo o avanzando un poco, se trata de aprender de los usuarios, aprender de aquellos que van a utilizar aquello que estamos produciendo para su uso. Es de sentido común pensar que funcione mucho mejor si se introduce en el concepto del producto que vamos a producir lo que aquellos van a usar o lo que piensan aquellos que van a usarlo para poder vender. Como habéis deducido de lo que os he comentado, el diseño ya no es solo, vamos a decir, un adorno o el remate de un proceso de producción de un producto. Tomando el ejemplo de una silla bien diseñada no solo tiene que poseer una apariencia exterior agradable, sino que tiene que servir de la mejor manera posible a su propósito. Como os comentaba, lo que hace el diseñador precisamente es realizar ese propósito de una manera fáctica con su trabajo. Piensa que va a ser usada y piensa cómo va a ser usada. Es decir, la silla tiene que soportar el peso, no se debe romper cuando te sientas en ella, debe mantenerse firme sobre el piso, es decir, tiene que estar equilibrada, tiene que ser confortable, no tiene que ser dura, debe ser segura, tiene que durar. Luego tiene que ser producida a un coste comparativamente económico, en el sentido de los materiales que la constituyen. Todo ese tipo de cosas, pues al final cuentan a la hora de producir cualquier producto. Y esto es lo que se generaliza no solo para productos tangibles, sino en el sentido de cómo puede ser una silla o una mesa, sino para cualquier cosa que se produce para ser usada. Y en ese sentido, aunque la creatividad también es relevante, el diseño debe cubrir esas exigencias prácticas. El propósito fundamentalmente ya no es solo visual o, por así decirlo, no sé cómo decirlo, emocional, sino que tiene que ser funcional. Tiene que dar soluciones a un problema y debe cubrir las exigencias del cliente y las necesidades del consumidor. Es por esto que el diseñador tiene que considerar igual de importante los aspectos estéticos, como os he dicho, funcionales y técnicos, mientras justifica sus diseños y refleja o guía el gusto de su época siendo creativo. Y esta es la clave de la utilidad del pensamiento de diseño, que ha hecho posible su generalización como metodología. Para ser adquiridos por quienes los necesitan y van a usar los productos y servicios, deben aportar un valor de uso claro y evidente a aquellos. ¿Por qué? Pues porque estás compitiendo con otros muchos y todos saben construir sillas y la oportunidad está en esos pequeños matices surgidos del entendimiento de cómo los usuarios quieren ese producto. Y eso es lo que significa el pensar que soporta la idea del pensamiento de diseño. Es decir, al final ese pensar es un pensar mucho más abstracto, mucho más global, no solo es pensar ante un papel, sino que es todo un proceso de producción en el que el usuario es protagonista y está constantemente presente, bien de manera directa o bien de manera indirecta. Por esto, y aunque inicialmente esta metodología estaba muy relacionada con el desarrollo de productos concretos, poco a poco, como os digo, ha ido evolucionando y se ha convertido en una herramienta de inapreciable valor, y esto es importante, el concepto de valor, a la hora de generar innovación en cualquier sector y situación. En el desarrollo de productos o servicios innovadores, mejora de procesos, definición de modelos de negocio y en general mejora de la experiencia del usuario. De este modo, el pensamiento de diseño ha devenido a una metodología general para afrontar problemas en las organizaciones. No es la única metodología, pero lo que tiene como os he dicho, es una manera de hacer y hay otras maneras de hacer, pero lo que tiene de novedoso o de especial es que a la hora de resolver ese problema se sitúa al usuario en el centro, se estudia las necesidades del usuario. Y ahora mismo, como os he comentado, nada es más importante que saber lo que una persona piensa o quiere si queremos ofrecerle algo que pueda necesitar para que lo compre y consume. Esto nos retrotrae a lo que hablábamos del consumidor empoderado, de la sociedad digital. Entonces ahora mismo no es como hace 40 o 50 años que se podía decir que la producción iba por delante del consumo. Ahora es el consumo el que va por delante de la producción. Y una consecuencia de ese cambio, digamos, copernicano de fuerzas
es precisamente el design thinking, ¿no? O una manifestación de ese cambio de fuerzas, que es que quienes producen tienen que tener presente en el proceso de producción de manera global a quienes van a consumir, porque si no lo tienen bastante complicado a la hora de concurrir en un mercado. Ese es el punto de partida. Lo que pasa es que luego esta manera de trabajar se ha generalizado, como veremos más adelante, como una metodología que no solo se aplica a la hora del mercado y de competir, sino que se aplica de manera genérica para innovar. Y el secreto de esa innovación consiste en lo que os estoy hablando todo el tiempo, en escuchar a las personas que son parte o que sufren el problema sobre el que tenemos que trabajar. Y esas personas pueden ser desde un colectivo de mujeres maltratadas o puede ser empleados dentro de una propia compañía. Siempre hay un problema que se puede afrontar escuchando a quienes lo sufren para construir las soluciones. El Design Thinking, ese framework del que os estaba hablando, se crea en la Universidad de Stanford, que está en la costa oeste de los Estados Unidos, en California, y es una universidad que tiene una gran preeminencia dentro de los Estados Unidos, que tiene una historia bastante interesante, pero bueno, no, quizás aquí no sea el momento, pero es el creador, el señor Stanford es un millonario que creo que, ahora mismo no lo sé, creo que fue un magnate ferroviario, que consiguió muchísimo dinero y como consecuencia de la muerte de un hijo decidió crear una fundación, una universidad. Y esa universidad da la casualidad de que está bastante cerca de lo que es Silicon Valley y toda esa mina digital de la que estamos viviendo hoy en día en cuanto a innovaciones tecnológicas y revoluciones. Stanford capitaliza un largo proceso de décadas en la que tanto en Estados Unidos como en Europa, especialmente en los países escandinavos, que también son relevantes en todo este movimiento, el diseño industrial y el diseño de producto comienzan progresivamente a distanciarse de aspectos mucho más numéricos y fríos, es decir, de la ingeniería y las ciencias, reivindicando el papel de lo humano frente a lo puramente numérico. Entonces, y esto, el design thinking y todo lo que os estoy contando, parte de la base de una reivindicación de lo humano que es bastante troncal en lo que es la idea. Como os he estado comentando, se trata de escuchar a los usuarios, se trata de tenerlos presentes, ¿no? Resumiendo este proceso, en los Estados Unidos empezó a concretarse una corriente que reivindicaba el papel del diseño como herramienta esencial para la resolución de los problemas. Por un lado, no solo en Stanford, sino para que veáis, en los años 50, gente del MIT, Fuller del MIT empezó a crear equipos de diseño compuestos por expertos de todas las disciplinas, es decir, equipos multidisciplinares para abordar determinados problemas o fallas sistémicas. Y ahí también hay otra corriente que culmina en ese framework. Y luego otra corriente es la corriente de los escandinavos, que fueron quienes abrieron aún más el abanico de expertos, incluyendo los propios usuarios, para codiseñar productos y servicios que ellos mismos se suponían iban a usar. Así, el diseñador pasa a convertirse, esto es otro concepto importante, pasa a convertirse en un facilitador, alguien que guía, que escucha a los propios usuarios en un proceso, saca conclusiones y produce. Como os decía, todo este mar de fondo de resoluciones, por así decirlo, humanistas de problemas en Estados Unidos y el codiseño de los escandinavos, los finlandeses, no en vano IKEA viene de donde viene, genera un framework de innovación que la Escuela de Diseño de la Universidad de Stanford decide ponerle una etiqueta, y esa etiqueta es Design Thinking, incorporando técnicas propias de la investigación sociológica que se usan habitualmente, sociológica y antropológica, como puede ser la observación etnometodológica, la observación de las personas en su entorno funcionando y haciendo cosas, y bueno, como os decía, y los focus group, las entrevistas en profundidad. En esta cristalización de ese framework de innovación se crea el Design Thinking y juega un papel crucial porque es quien lo traslada del ambiente exclusivamente universitario al ambiente profesional, la consultora de diseño IDEO, la norteamericana,
que en la década de los 70 ya empezó a utilizar este framework en proyectos comerciales de innovación, con su CEO Tim Brown, que es uno de los nombres importantes en la historia de este concepto, a la cabeza. Y no es casualidad que Tim Brown fuera profesor de diseño en Stanford, es decir, que digamos que resumiendo un poco, hay toda una serie de evolución hacia la escucha del usuario. En la Universidad de Stanford se le pone un nombre, que es Design Thinking, y luego la compañía IDEO lo saca del entorno universitario, de las investigaciones puramente científicas, etnográficas, etnológicas, la investigación sociológica a nivel general, lo saca al campo profesional con esa marca de Design Thinking y es quien lo pone en marcha en el mundo profesional. Una vez que hemos visto todos estos temas, profundicemos un poco en las claves y ventajas que tiene esta metodología con respecto a otras. Primero de todo, debéis quedaros con una idea que ya os he mencionado anteriormente, que es la idea de que el diseñador es un facilitador, es decir, alguien que se coloca entre un productor y un consumidor para hacer posible la comunicación entre ambos. Y esa comunicación se materializa, se convierte en un producto, es decir, el producto debe integrar el negocio del productor y las necesidades que tiene el usuario de manera armónica en una única estructura. Es decir, no es un trabajo fácil, aunque quizá pudiera parecerlo. Citando al propio Tim Brown, y aquí voy a leer en su libro El pensamiento del diseño, se trata de una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores. Esto es importante, sensibilidad, estamos hablando de elementos cualitativos. La sensibilidad es esta que os estoy diciendo, de pensar siempre en el usuario, y métodos de diseñadores, que son las diferentes herramientas para plasmar esa sensibilidad, para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible, que es el tercer elemento, la tecnología, y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente. Entonces, digamos que el trabajo del diseñador es situarse en medio de un input tecnológico, un input de necesidades de un usuario y un input de negocio. Y se trata de generar ahí algo que sea comercialmente viable, y comercialmente viable quiere decir, en estos términos, que de alguna manera encaje con las necesidades que tiene el usuario. Digamos, en una manera literaria de hablar, que los llame de una manera diferencial. Teniendo en cuenta esto, los límites de este trabajo son los de la propia imaginación y voluntad de los implicados. Es decir, esto nos introduce otro elemento, que es un proceso abierto y eminentemente libre en sus inicios. Es decir, se trata de explorar qué maneras tenemos de llegar a esos usuarios, qué maneras tenemos de integrar nuestro negocio con lo que los usuarios quieren. Es decir, no hay planteamientos de inicio ni situaciones que haya que respetar, sino que inicialmente es un proyecto abierto de trabajo y de colaboración. Y el objetivo de los implicados es el desarrollo de productos o servicios hasta la mejora, puede ser desarrollo de productos o servicios, como os he dicho, hasta la mejora de procesos o la definición de modelos de negocio. Es tan amplio como queramos. Dicho esto, es decir, teniendo en mente el concepto del facilitador, teniendo en cuenta ese carácter de cruce de caminos que es el diseñador, de diferentes inputs, y teniendo en cuenta ese carácter abierto y co-creativo, creo que se podría decir que hay 5 claves en las que se centra el valor positivo del design thinking y que lo diferencia de una manera clara con respecto a otras maneras de trabajar. Y esos valores, en orden de importancia, es, como no puede ser de otra forma, y os imaginaréis, la empatía. Por otro lado, es el trabajo en equipo, que tiene que ver bastante con ese carácter abierto, ese carácter abierto se manifiesta en el carácter interdisciplinar de los equipos, de los elementos que pueden participar. El tercer punto es el prototipado, es decir, al final el design thinking siempre tiene que tener una manifestación concreta, tiene que crearse algo de ese trabajo,
Todo esto no es posible si no se genera una atmósfera positiva de trabajo en el que redundan los temas que hemos visto de carácter colaborativo y de participativo, y luego las condiciones ambientales también son relevantes. Las veremos aquí un poco en detalle cada una de ellas. Como os he dicho, no hay pensamiento de diseño sin empatía. Empatía hacia aquellos hacia los que se va a diseñar, para los que se va a diseñar. Hay que entender los problemas, las necesidades y deseos de los usuarios implicados en la solución que estamos buscando. Hay que observar, hay que ver, hay que analizar. El pensamiento de diseño siempre implica pensar algo, pero para pensar ese algo hay que observarlo, hay que ver cómo es usado, cómo es manejado, cómo es interpretado. Implica siempre un conocimiento previo de esas personas que tienen ese problema que queremos resolver. Y en ese sentido, la empatía resume de una manera muy clara y muy precisa la actitud que tenemos que tener. Es decir, todos los diseñadores, cuando piensan como diseñadores, son empáticos, es decir, entienden cómo debe ser, cómo es el uso y cómo debe ser, cómo debería mejorar. Por otro lado, el segundo punto del trabajo en equipo, esta empatía no es posible en un ambiente participativo en que ya no solo participan los usuarios a los que escuchas, de un lado están los usuarios y del otro están aquellos que van a producir, sino que dentro de aquellos que van a producir es interesante que ese ámbito sea lo más interdisciplinar posible, es decir, que participen cuantas más personas estén implicados en ese proceso de producción, mejor, porque al final se trata de construir otro concepto que también se usa mucho, el customer centric. Se trata de orientar esa producción hacia el cliente, y esa producción es toda la compañía o toda la organización que tiene que resolver ese determinado problema. Entonces, ese tiene que ser un trabajo en equipo, y un trabajo en equipo que es absolutamente interdisciplinar. El siguiente punto es lo que os comentaba. Este trabajo en equipo precisa que el procesado de la información que se obtiene de los usuarios se haga de forma iterativa, en sucesivas aproximaciones que son revisadas y validadas mediante prototipos que reproducen el objeto de manera real, en la medida de lo posible. Es decir, se trata de el trabajo en equipo. Produces una cosa concreta que llamamos prototipo, que puede ser desde una web hasta una máquina de bebidas, una nueva manera de expender bebidas, y tú eso se lo tienes que devolver a los usuarios que has escuchado, para que estos te den su feedback y veas hasta qué punto resulta buena la idea que muestra ese prototipo. Y eso, como siempre, la interacción entre los usuarios no termina nunca, pues eso puede convertirse en un proceso iterativo en que se va mejorando esa producción de la idea, esa concreción de la idea en un prototipo. Y esto tiene también la ventaja de acelerar lo que se llama el time to market, es decir, que tú constantemente estás produciendo ideas, y cuando una idea es buena, que a lo mejor se trata de pequeñas mejoras que requieren poco tiempo, esas pequeñas mejoras las puedes implementar y puedes lanzar al mercado esa idea antes. No es necesario esperar a nuevas versiones enormes de productos, sino que con pequeños cambios tú ya puedes introducir esas ventajas competitivas con respecto a tu competencia. Y todo ese trabajo creativo, de interdisciplinaridad en equipo, solo puede ser posible en una atmósfera positiva de trabajo, que favorezca la curiosidad y lo lúdico. Es decir, debemos adoptar lo que se denomina la actitud del diseñador, es decir, ser curiosos, ser observadores, fijarnos en detalles, no tener miedo a equivocarnos, no tener miedo a que pueda parecer a los demás una tontería, porque nunca se sabe dónde está el acierto y dónde está la diferencia. En ese sentido, esa empatía que aplicamos al usuario la debemos aplicar a quienes participan en el proceso. Debemos escuchar, debemos valorar los pros y los contras, y muchas veces te sorprendes de ideas que al principio parecen absurdas, de repente cuando empiezas a trabajarlas y a matizarlas se convierten en ideas importantes, ideas ganadoras. Es decir, ¿qué implica esto? Que tenemos que ser optimistas y positivos de cara a nuestro pensamiento y al pensamiento de los demás. Como os decía, tenemos que perder el miedo a equivocarnos y ver los errores como oportunidades de mejora, trabajar sobre los errores. El objetivo de toda esta atmósfera es que cada participante desarrolle al máximo el potencial de lo que puede aportar.
Y en ese sentido se trata, imaginaros, pues eso, cuando los usuarios se encuentran en un entorno en el que se sienten empáticamente entendidos, pues al final se abren a nosotros y a partir de ahí podemos entender realmente qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Entonces es fundamental. Se trabajan los aspectos emocionales son claves en esta metodología. Y luego el último punto, esa atmósfera positiva de trabajo, digamos, descendiendo de lo más importante a lo menos. Esa atmósfera de trabajo no puede ser posible sino en un lugar adecuado, es decir, los lugares tienen que ser lugares tranquilos, suficientemente grandes para que la gente se encuentre cómoda, suelen hacerse en sala de reuniones, con paredes libres, ya veréis en el caso práctico, donde poder trasladar esa creatividad de manera concreta en esas paredes. El post-it es un elemento importante en este tipo de trabajo y, como os digo, debe ser un lugar luminoso e inspirador que propicie ese trabajo distendido, que genere comodidad y que transmita un buen estado anímico a todos. Esos son un poco las claves para entender la metodología, y en cuanto a las ventajas, hay que tener claro, igual esto ya lo tenéis muy claro, pero es bueno repetirlo, el Design Thinking es una metodología que gira alrededor de la experiencia del usuario antes que del producto. Es decir, estos cambios copernicanos que hemos visto, es decir, no es mucho más importante de lo que parece. Es decir, el usuario importa más que aquello que vamos a producir, se subordina lo que producimos a lo que el usuario quiere. Y esto permite asumir problemas y desafíos que plantea nuestro producto de manera distinta, de forma distinta, y nos permite un acercamiento distinto a resolver nuestros problemas de todo tipo. Lo estoy enfocando bastante la productividad porque es el entorno mío habitual de trabajo, pero estas técnicas se aplican a cualquier cosa, es decir, puedes aplicar a problemas de carácter social, lo puedes aplicar a problemas de carácter administrativo, de gestión interna. Al final no solo estamos hablando de una manera de hacer las cosas, sino de una actitud. Es decir, para mí una de las cosas un aspecto clave que tenéis que quedaros del aspecto que hemos visto de las 5 claves es que el Design Thinking implica una determinada actitud hacia las cosas, una actitud positiva, una actitud colaborativa, una actitud de trabajo, empática y de participación. Y luego, como os digo, es un método que concibe el aprendizaje y el fracaso como parte del proceso para llegar a una solución. Así, el pensamiento de diseño se convierte en una forma de aprender mientras se crea y se buscan crear soluciones que se adapten mejor a las necesidades de los usuarios. Esto hace que se convierta, como os comentaba hace un momento, en una metodología de innovación orientada a encontrar soluciones a problemas de todo tipo. Es decir, se convierte en una metodología, mucho más metodología, si pudiéramos decirlo así. Es decir, en algo que se puede aplicar para resolver toda clase de problemas. En cuanto a lo que es la metodología, me gusta mucho este gráfico que estáis viendo, que como veis es una especie de nudo que poco a poco se va desentrañando hasta que al final, una madeja, hasta que al final tenemos un hilo recto que es la solución. Y para mí esta imagen, que no es mía, está por ahí en las redes, expresa muy bien lo que es el propósito y la metodología del Design Thinking de manera general. Es decir, podéis verlo se puede ver como un proceso que parte desde la incertidumbre y la inconcreción, que representa esa parte inicial en que hay mogollón de información, mogollón de datos, mogollón de feedback, incluso mogollón de gente, y al final es un proceso en el que se va produciendo un proceso de ajuste, de concreción y de certidumbre que conduce a un diseño, a una respuesta específica a las necesidades del usuario y cliente. Y ese diseño final sería esa parte que veis de línea recta, ¿no? Al final lo podéis ver incluso como desentrañar una madeja. Y parte de esa solución es lo que os comentaba antes, de que para desentrañar esa madeja hay que conocer, entender, fusionarse con el usuario, relacionarse con él. El objetivo siempre es definir lo que no está definido y luego perfeccionarlo en ese proceso iterativo del que os he hablado, ¿no? Basándonos en prototipos que se someten a la valoración de todos los participantes en el proceso. Yo creo que esta sí que es una imagen
que resume las 1000 palabras que yo os estoy contando sobre el Design Thinking. Dicho esto, ese proceso de desentrañar la bandeja que habéis visto, se puede estructurar o descomponer en 5 fases esenciales, que son la fase de explorar, la fase de idear, la fase de seleccionar, la fase de concretar y la fase de testear. Vamos una a una. La fase de explorar no voy a abundar demasiado en ella porque yo creo que ya os he hablado bastante de ella, porque tiene que ver con todo lo que os estoy diciendo, de conocer al usuario, de entender qué es lo que necesita, y para soportar toda esta fase es necesario todo un diseño de investigación más o menos ligero, más o menos pesado, pero al final tú tienes que, como aquella frase de ponerte los zapatos del usuario y andar con ellos para ver cómo el usuario siente. Entonces no puede haber, para mí como profesional, esta para mí es la fase esencial de cualquier proceso de generación de experiencias digitales, porque no puedes generar soluciones sin conocer cómo el usuario vive los problemas que te está planteando. Entonces la fase de explorar es la primera y es una fase básica para generar este enfoque de Design Thinking. Y al final, esa fase de explorar, como os comento, pasa por observar e investigar. Y en ese sentido hay muchas técnicas para observar e investigar, como os digo, desde la observación de los usuarios hasta hacerles entrevistas o grupos de discusión para saber actitudes, para poner en choque diferentes puntos de vista, y parte del trabajo es diseñar el correcto mix de técnicas, o lo que técnicamente llamamos el diseño de investigación. No voy a entrar en detalles, pero algunas de las herramientas que se pueden utilizar pues os las cito aquí. Pueden ser el mapa de stakeholders, los safari's de servicio, el shadowing, que pues básicamente es seguir a un usuario y ver qué es lo que hace, los Customer Journey Maps, que esta es una herramienta bastante importante y de alguna manera sí que me interesa que os quedéis con este nombre, porque sí que es una herramienta importante, porque no solo es una herramienta para investigar, sino que va a ser una herramienta que, como veréis más adelante, nos va a ayudar a sacar conclusiones, porque al final el Customer Journey Map es el modo en que el usuario usa el producto, las fases, como imaginaros que entráis en un restaurante, pues el Customer Journey será esperar a que os den una mesa, luego os sentáis, os piden bebidas. Todas esas fases sería un poco el journey de un usuario en un restaurante. Entonces, este sí que es una herramienta que es súper importante. Algunos a lo mejor ya la habéis oído hablar, pero bueno, vamos a hablar de ella un poco más adelante. Entrevistas en contexto, pruebas culturales, la etnografía, un día en la vida los mapas de empatía, las personas. Como os digo, de todas estas, que quizás esto sea un punto de vista más profesional, el Customer Journey Maps es la que deberíais quedaros y la que es, desde luego, bastante relevante en todo este proceso de trabajo. Como os digo, es una metodología que busca conocer el uso o recorrido que hace un usuario de un servicio, una aplicación o un producto, y es fundamental para la recolección de datos, y en base a ello se detectan fallos y se diseñan soluciones para la mejora. El resultado de esta primera fase de empatía es información, es decir, de entendimiento. Extraemos mucha información sobre el modo en que los usuarios viven este producto, y esta información debe ser procesada, filtrada, buscando el dato que sea diferencial y que realmente aporte valor. Esta fase es la que llamamos la fase de ideación, de idear, en el que el equipo trabaja en conjunto y por separado, analizando la información con el objetivo de construir enfoques, modos de aproximarse de manera positiva a ese problema. El objetivo de esta fase es que los participantes se conviertan en expertos en el problema a resolver y los usuarios que lo sufren. En ese sentido, como veremos más adelante, lo que se detectan son los problemas, se agrupan por categorías, se asignan a fases de ese Customer Journey y el objetivo es detectar cuáles son los problemas más importantes para trabajar sobre ellos.
El siguiente paso es la fase de selección. No todas las ideas resultantes de la fase anterior tienen el mismo peso y valor. Algunas se salen de los tiempos definidos, otras del presupuesto, otras son demasiado complejas o otras sencillamente son mejores u otras son peores, en opinión del equipo. En ese sentido, lo que se trata es, al final, en un proceso de design thinking pueden salir muchísimas ideas. Entonces la idea es, de manera democrática, seleccionar cuáles son las 10, las 8 o las 12 ideas más importantes y trabajar sobre ellas para mejorar el producto. En esta fase se recurre a herramientas que ayudan a la toma de decisiones, desde elecciones por consenso, que suelen ser las más habituales, hasta más complejas, como pueden ser una matriz DAFO o un simple cuadro de ventajas o desventajas. Pero lo que se suele trabajar mucho son las votaciones, porque al final digamos que todos los participantes en el proceso se supone que tienen más o menos, están en el mismo minuto de conocimiento del usuario y de sus problemas, y se vota. Lo normal es votar cuál es como veréis más adelante, votar cuál es la más adecuada, cuál es la más complicada, cuál es la menos complicada. En muchas metodologías no se separa esta fase, se la incluye dentro de la fase de ideación, pero a mí me parece importante separarla porque tiene su importancia. Es decir, no solo hay que generar ideas, sino que hay que ser capaz de seleccionarlas. Y en eso, en esa capacidad de seleccionar bien las ideas, está la buena calidad de los insights con los que vamos a trabajar. Y una vez que hemos seleccionado las ideas, lo que hacemos es concretar, lo que hacemos es prototipar. Por medio del prototipo construimos un modelo rápido que nos ayudará a dar forma a lo que hasta ahora era una idea o un concepto. A partir de ese momento ya existe algo físico, algo que podemos visualizar o que podemos tocar y que podemos, tanto nosotros como los propios usuarios. Bajamos al plano real, de la Tierra, no nos quedamos en algo etéreo. La característica de hacer un modelo o prototipo rápido conecta con la idea de producto mínimo viable, MVP, de la metodología Lean Startup, que esto es un concepto más técnico, pero que está directamente relacionado. Es decir, hacemos algo que no nos consuma demasiados recursos ni demasiado tiempo para poder probarlo cuanto antes, en la fase posterior de testeo. Se saca, se analiza, se aprende los errores y se mejora para generar ese insight, para perfeccionar ese insight. La siguiente fase es la fase de testeo, que es la que os comenta, que es fundamental, que es una vez digamos que es el examen, por así decirlo, de toda la fase de Design Thinking, en la que los propios usuarios examinan la capacidad que ha tenido el equipo de generar ideas que resuelvan los problemas de esos usuarios. Ya para terminar, y en realidad esta fase de metodología, y en realidad todas estas fases construyen un círculo virtuoso de conocimiento del usuario que no terminan realmente nunca. Es decir, que nosotros podemos estar iterando continuamente, perfeccionando, detectando nuevos problemas, buscando mejores soluciones para los problemas antiguos, y esto es importante. Es decir, siempre se sabe algo nuevo de los usuarios cada vez que se les pregunta, y de la habilidad de los expertos depende del convertir esas respuestas en posiciones ventajosas. Es decir, quedaros también con esto, es decir, que el Design Thinking en realidad es un proceso que no termina nunca, porque la capacidad que tienen los usuarios del proceso de las soluciones es enorme. Entonces siempre están sorprendiéndonos con nuevas ideas, con nuevas soluciones, y pueden llegar a evolucionar proyectos de una manera brutal. Una vez que hemos visto estas fases de la metodología, que son estas 5 fases de investigación, de ideación, de selección, de prototipado y de testeo, os voy a contar, profundizando un poco más, en cómo podría ser un proceso de Design Thinking de una manera mucho más práctica, para que veáis determinadas herramientas y determinados nombres que los conozcáis, que son realmente importantes. Entonces vamos a partir de un planteamiento más global, es decir, antes de citaros ese caso de uso, lo que tenéis también que tener claro es que, como os he dicho antes, como metodología de innovación que es, ¿cuándo se puede utilizar el Design Thinking? Pues la respuesta es siempre, porque, como os digo, el Design Thinking tiene su base en la resolución de problemas desde el punto de vista del usuario. Entonces, como os he comentado en anterioridad,
el Design Thinking nos vale para muchísimas cosas y se pueden aplicar incluso, yo qué sé, para temas familiares o temas muy micro de la vida cotidiana, incluso se pueden aplicar, porque en el fondo estamos hablando de una manera de ver que tiene que ver con la empatía y la participación. Y en ese sentido, feel free, o sea, sentiros libres de usarlo cuando queráis. Y ya que hemos visto, digamos, la metodología desde un punto de vista teórico, en una de las últimas partes de ese índice que os he comentado al principio de este webinar, me gustaría aterrizar esa metodología a un caso más o menos concreto. No vamos a tener tiempo aquí de aterrizar un planteamiento muy específico, pero yo sí creo que tenemos que bajar todavía un par de niveles más para que entréis en contacto con determinadas herramientas, determinados nombres que son importantes dentro de un trabajo de Design Thinking. Pero antes de hablar de ese caso de uso, quiero volver a dejaros claro que el Design Thinking puede usarse siempre, por lo que os he comentado antes, de que es una metodología que es muy abierta, que tiene que ver con la empatía, con las soluciones de los diferentes, con la participación de las personas. Entonces se puede aplicar a muchísimas cosas. Aquí os voy a contar algunas de ellas, pero puede ser desde crear productos y servicios innovadores, que esto es un poco sobre lo que estoy hablando más o estoy pensando yo más, o si quieres mejorar la experiencia del usuario con los clientes que tienes en tu servicio, quieres aumentar los ingresos durante el servicio con tus clientes, diseñar e implantar nuevos procesos de trabajo internos, innovar en el modelo de negocio de la empresa, es decir, etcétera. Como esto es para emprendedores, me he centrado en esto, pero vuelvo a deciros que se pueden aplicar para temas sociales, se puede aplicar para temas administrativos, para muchísimas cosas. Es una herramienta muy flexible. Siempre que algo esté siendo utilizado, puedes preguntarte ¿y por qué? Lo he empezado a decir antes de justificar lo que voy a decir. ¿Y por qué? Porque siempre que algo esté siendo utilizado, puedes preguntarle a quien lo usa por los problemas que plantea su uso y hacer algo más usable. Entonces, vosotros mismos. Entrando ya un poco en este caso de uso, y con esto ya estamos casi terminando, imaginaros que, por ejemplo, que habéis hecho una app de ejercicio físico, una de estas apps que está en el móvil y te mide los latidos, te mide las pulsaciones, los pasos, etc. Y has tenido unas ideas de KPIs, por ejemplo, voy a poner retos a la gente que son determinadas distancias y ¿quieres correr 3 kilómetros? ¿Quieres correr 5? ¿Quieres correr 7? Y la gente, y tú crees, porque has hecho una investigación de mercado con anterioridad, crees que eso va a ser un valor añadido de tu producto. Entonces, lanzas la app, mides tus KPIs, y uno de tus KPIs tiene que ver con el uso de esta funcionalidad, y de repente ves que la gente se baja la app, usa la app, digamos que los KPIs del uso general de la app, que es para correr sin restricción y medirte los pasos, están en la línea de lo que habías estimado, pero de repente ves que esa funcionalidad que tú pensabas estrella, la gente no la usa lo suficiente. Entonces, miras logs y ves que haces un análisis del uso de la analítica y ves que la gente efectivamente empieza a usar esa funcionalidad y deja de usarla, pero no tienes el valor cualitativo, no tienes el por qué. Si tienes el qué, que es un número que está por debajo de los valores que tú esperabas tener. Y en ese sentido, como persona inteligente que eres, te planteas si quizás las asunciones en las que se ha basado tu modelo de negocio no sean del todo correctas sobre el uso que el usuario hace de tu aplicación. Entonces, ¿cómo aplicar el Design Thinking para resolver o encontrar una respuesta a este problema? Pues lo primero de todo sería lo que os comentaba antes, es decir, explorar, observar cómo el usuario la usa en un contexto real. Entonces, puedes desde seleccionar usuarios y irte a un parque. Bueno, esto sería demasiado raro porque tendrías que identificarlos, pero como por poder,
Podías irte a un parque y preguntándole a la gente que está corriendo hasta que encontrara a alguien que use la aplicación y preguntarle cómo la usa y preguntarle específicamente por los problemas o por qué no está, si usa esa funcionalidad, preguntarle por qué, y si no la usa, preguntarle por qué no la usa. Eso podría ser. O podrías, tu departamento de marketing podía segmentarte usuarios y hacer entrevistas en profundidad con ellos en las que irías repasando las funcionalidades. Esto es un poco una idea de lo que podría ser explorar, y por lo que os he comentado antes, es decir, para antes poder trabajar necesitas conocer la realidad sobre lo que vas a investigar, y eso es pura investigación social, pura sociología. El objetivo de esta exploración sería doble. Por un lado, conocer el modo en que la aplicación es utilizada, conocer el journey del usuario y posteriormente extraer los problemas que en cada una de esas fases el usuario experimenta. Es decir, tú preguntarías y dirías, pues bueno, yo primero la enciendo, luego caliento sin utilizarla, luego vuelvo a correr, y con eso te vas haciendo una idea de cómo la usa. Y entonces, una vez que tienes ese conocimiento, ese entendimiento de tus usuarios y del uso de la aplicación, empieza lo que sería la fase de la ideación. Y la fase de la ideación se trabaja sobre una herramienta que es fundamental. Esto es uno de los nombres que quería transmitiros, que es el Experience Map. Tenéis una imagen que estáis viendo ahora mismo lo que es un Experience Map. Por eso es fundamental lo que os comentaba, que el lugar donde se hagan las reuniones sea un lugar que tenga una pared lo suficientemente grande como para poder escribir, como para poder, no escribir, sino realizar el Experience Map, que básicamente es una parte superior en la que, supongo que lo veréis, los post-its que están en verde representan las fases de ese journey. Entonces tú lo que haces es un planteamiento casi como si fuera una Excel, en el que tienes 5 fases y las das un determinado nombre y lo colocas arriba. Entonces, una vez que tienes ese journey, lo que haces es que los participantes que están en esa fase de ideación, les pides que, bien individualmente, bien por parejas, escriban cuáles son los problemas que ellos en esa fase de investigación han detectado. Y entonces lo que se hace, como veis en ese gráfico, podrían ser perfectamente los post-it naranjas. Entonces cada grupo de 2 personas o cada persona escribe los 4, 5, 6, 7, los post-it que sea. Puede tener un límite, puede no tenerlo, y lo que hacen es, conforme los van escribiendo, salen y pegan los post-it debajo de la fase del Customer Journey que corresponde. Esos post-it pueden ser problemas, o como veis en color rosa, pueden ser preguntas que no les han quedado claras a los propios usuarios, que igual si son unánimes nos obligan a hacer otra segunda fase de investigación. Pueden ser más amarillas, pueden ser sugerencias ya de diseño para fases anteriores, pero la clave aquí son las incidencias que han detectado en esa fase de investigación. Por eso la mayor parte de los post-it son de ese color naranja. Entonces, una vez que tenemos esos post-it, lo que se hace es que se hace una fase más colectiva en la que esos post-it se agrupan por categorías, que son, cada categoría sería los post-it amarillos que están en fila debajo de los post-it verdes, y debajo de cada una de esas categorías o grupo o tipología de problema se colocan todos los post-its que están asociados. Entonces, ahí tendríamos lo que sería el Experience Map. Este proceso se puede hacer en una tarde yo creo que a veces se tarda más de un día, y el objetivo es generar un planteamiento como este, que este Experience Map es bastante grande, pero los puede haber más pequeños. Y ahí lo que tenemos es el resumen del entendimiento que ha hecho todo el equipo en la primera fase, buscando los problemas o circunstancias relevantes que los usuarios que hemos investigado han detectado. Posteriormente, como tenemos demasiados problemas y es imposible concentrarse en tantos, lo que se hace es que cada miembro del equipo individualmente vote los post-it que considera más relevante. Normalmente se les suelen dar 3 pegatinas de color,
y un individuo puede usar sus 3 pegatinas para... Esto pueden ser 3, esto es una manera de trabajar, esto no os fijéis en estos detalles. Y una misma persona puede usar todas sus pegatinas para votar un único post-it, pero la idea es que todos voten. Y lo que se hace es, cuando todo el mundo ha votado, se ve cuáles son los post-it más votados. Lo suyo es que queden una cantidad en torno a 10, pero también depende de la importancia que tengan. Es decir, si hay más de 10 post-it que tienen muchísimos votos, pues hay que mantenerlos porque serán importantes en la opinión del grupo. Entonces, esos post-it más votados se convierten en otro concepto que es importante, que se llaman los pain points, los puntos de dolor de uso del producto o servicio durante el journey. Entonces se agrupan por orden de votación de más votados a menos. Entonces tenemos lo que se llama la lista de los pain points, que son los puntos que tenemos que tocar para mejorar ostensiblemente la experiencia de la aplicación. Luego el siguiente paso es poner en positivo esos pain points y convertirlos en goals, en objetivos, que básicamente es, por ejemplo, volviendo al tema de la aplicación de correr, de repente nos damos cuenta que la gente nos dice que si la gente acepta retos de 5 kilómetros y quiere correr más, de repente no hay respuesta para esa gente que quiere correr más. El reto termina y la aplicación deja de funcionar. Entonces, eso sería un pain point, y convertirlo en goal sería: quiero seguir corriendo, seguir usando la aplicación después de cumplir un reto. Eso sería un goal. Entonces, esos goals se agrupan también, cada pain point tiene un goal, por lo que tendremos a n pain points, n goals, y luego terminamos esa fase de ideación con asignar una serie de métricas que definan el éxito de ese goal en el planteamiento futuro. Entonces, al final, cuando una buena sesión de Design Thinking en lo que es la ideación, deberíamos tener un Spin Smart y una serie de pizarras en la que tendríamos los pain points, los goals y las métricas. Una vez que hemos hecho ese proceso, lo que hacemos es seleccionar cuáles son las más relevantes y trabajamos todavía más en enfocar más cuál es la solución. Entonces, lo que tenemos entramos en la tercera fase, que sería el proceso de selección, en el que buscamos, una vez que tenemos esos goals, lo que se pone el equipo es a trabajar en grupos de 2, yo prefiero que sean grupos de 2, que permite una cierta colaboración sin que haya, para pensar, yo creo que es mejor un diálogo que participar, pero no deja de ser una opinión personal, y lo que se buscan son soluciones de interacción o de negocio para cada uno de esos goals. Entonces, a cada goal, cada equipo, esto sería como una especie de una segunda fase de la fase de ideación. Cada equipo piensa cómo resolver mejor ese goal, y lo que se hace también es una mini fase de ideación en la que se seleccionan cuáles son las mejores soluciones a cada goal. Entonces, lo que tendríamos es, al listado de pain points, de goals y de métricas, tendríamos un listado equivalente de soluciones. Entonces, lo que se hace, como estas soluciones están dentro de un journey y tienen un planteamiento secuencial, lo que se hace es construir, este es otro término importante, un storyboard que describe la nueva interacción del producto sobre la base de esas soluciones. Entonces, el final propiamente dicho de una fase de Design Thinking sería ese storyboard en el que contamos. El storyboard es una técnica procedente del mundo audiovisual en el que tú vas relatando por fases cómo se construye, cómo es la narrativa nueva del producto. Una vez que tienes el storyboard, hay varias opciones. Puedes continuar el Design Thinking con un prototipado, digamos, low profile, que se llama, es decir, un prototipado básico en el que conviertes esos storyboards en soluciones de interacción, pero eso para mí es un trabajo mucho más profesional en el que las personas relacionadas con experiencia de usuario, los expertos de construcción de interfaces, aportan bastante más que el resto del equipo, pero aún así se puede dejar que siga participando en el equipo en esa fase de prototipado, en el que se hace una especie de prototipado a veces sobre papel
prototipados bastante creativos y bastante inteligentes, en los que sigue participando todo el equipo, pero si no quieres hacer un prototipado en papel, quieres hacer un prototipado en HTML o en un lenguaje más técnico, pues igual el peso del equipo técnico es mucho mayor, ¿no? Pero al final tú prototipas ese storyboard, conviertes ese storyboard en interacción, es decir, si volviendo al ejemplo, si convertimos el storyboard es cuando cumplo los kilómetros que he pactado en el reto, puedo seguir corriendo y cambia la interacción, pero me siguen contando las millas que voy haciendo. Eso sería el storyboard, y lo que habría que hacer es cómo vería en la pantalla de la app ese cambio del reto a un uso normal de la aplicación, y el último paso sería testear. El último paso sería coger a esos usuarios, a los mismos que hemos utilizado en las fases previas o a otros. Si usamos los mismos, haríamos como una especie de panel en el que los nuevos usuarios podrían comparar el antes con el después, puede ser interesante. O si no podemos, nuevos usuarios, y les enseñamos ese prototipo para que nos digan si hemos acertado o no. Si nos dicen que no hemos acertado, pues volveríamos a empezar en ese proceso iterativo que os he comentado. O de repente aparecen cosas nuevas, es decir. Y esto sería un poco esa visión un poco más de detalle de lo que sería un proceso de Design Thinking. Y bueno, ya para terminar, espero no haber sido muy pesado con esta exposición de lo que es el Design Thinking, que yo creo que es más divertido que lo que estoy yo diciendo. Os invito a que colaboréis, a que hagáis vuestras propias dinámicas y participáis, porque es estimulante incluso para el propio intelecto de quienes participan, ¿no? Entremos una pequeña fase de conclusiones. Como os quería decir, fundamentalmente el Design Thinking es una metodología que gira alrededor de conocer la experiencia del usuario antes que el propio producto. Nos permite asumir problemas y desafíos que plantea ese producto de forma distinta al centrarse en los usuarios específicamente y principalmente. Y de esta ventaja se deduce todo lo que venimos hablando desde el principio de la charla. Por otro lado, como os he dicho, es un proceso que se basa en el aprendizaje y el fracaso, y como parte de un proceso de llegar a la solución de hacerlo, y de manera general el pensamiento de diseño se convierte en una forma de aprender mientras se crea, que eso también es relevante. Y ya para terminar, como consecuencia de un poco lo que os he comentado en las fases primeras del contexto, hoy en día este pensamiento de diseño está guiando la innovación en innumerables mercados, desde la banca, el retail, la biotecnología, la sanidad, permitiendo a las empresas lanzar servicios y experiencias ajustadas a las necesidades de los usuarios en el momento adecuado. Desde los emprendedores hasta las grandes corporaciones están asumiendo que este nuevo enfoque, antes innovador, es ahora una cuestión de supervivencia, y pensar en todo lo que hemos hablado antes de competir y de los usuarios empoderados. Pero me interesa que más allá del mundo de los negocios, el Design Thinking está cada día más presente en campos que no tienen nada que ver con lo comercial, que tiene que ver, como os he comentado, con la participación ciudadana, no sé, los Living Labs, conceptos muy relacionados con la actividad social, incluso en temas de educación, ya que al fin y al cabo también nos ayuda a navegar por el mundo desarrollando nuestras habilidades como aprender y explorar continuamente, entender problemas, fomentar la creatividad, tomar decisiones y comunicarlas, generar entusiasmo, participación y contribución de todos. En definitiva, el Design Thinking es una forma holística de resolver problemas y crear desde la innovación. Y como os decía antes, resolver problemas, cualquier problema. Entonces, espero que, ya para terminar, os animo a que profundicéis en esta manera de hacer las cosas, que yo creo que va a ser mucho más divertido que este webinar. Espero haberos transmitido una visión del Design Thinking que os incite a seguir trabajando y profundizando en ella. Y hasta aquí este webinar de creatividad a través de modelos de negocio de creativos
a través del Design Thinking. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer.